mientras esperamos que entren. Están entrando más todavía. Bueno, muy bien. Creo que teníamos que hablar de cerebelo, ¿no? De ataxias. Sí, sí, ataxis. Solo de cerebelo, ¿no? Hoy. Después en el otro horario teníamos cordonal y Eso, sí. polineuritis y síndrome vertiginoso. Es una clase que no es muy larga, así que vamos a poderla dar tranquilos porque no es una clase tan larga. Vamos a buscar el capítulo correspondiente. Más que nada para ser ordenados y darlo más o menos como está en el capítulo. Acá está. Bueno, el paciente con ataxia. Muy bien, capítulo 46. Bueno, empezamos. Ya estamos todos, está estabilizado el número. Bueno, la palabra ataxia quiere decir incoordinación. O sea que cuando usted refiere que el paciente tiene ataxia, lo que usted está diciendo es que el paciente tiene una incapacidad de coordinar bien los movimientos. Hay dos pruebas que son precoces y que permiten el diagnóstico de la ataxia. La primera son los llamados ejercicios de Fournier. Los ejercicios de Fournier son cuatro ejercicios sencillos que usted le puede hacer al paciente y que si el paciente tiene dificultad en hacerlos, se pone de manifiesto de que tiene cierto grado de incoordinación. El primer ejercicio es pedirle al paciente que se levante rápido de la silla. O sea, el paciente está sentado en una silla y usted le pide que se levante rápidamente de la silla. Lo que usted va a notar es que el paciente, cuando intenta levantarse, el tronco se mueve hacia un lado y hacia el otro antes de pararse. Ese movimiento del tronco hacia un lado y hacia el otro genera una demora en el cumplimiento de la orden de que el paciente se levante de la silla. Ese es el primer ejercicio de Fournier. Entonces, usted le dice al paciente, señor, levántese rápido de la silla. El paciente, cuando se quiere levantar rápido, oscila para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y tarda en levantarse. El segundo movimiento es, se le indica al paciente que camine en línea recta, con los ojos abiertos, después se le pide la misma maniobra con los ojos cerrados, y luego se le pide la misma maniobra mirando hacia el techo, o sea, mirando hacia arriba. Y se va a ver que el paciente tiene inestabilidad en la marcha, tiene cierta incoordinación en la marcha. El tercer ejercicio de Fournier, que son cuatro, usted le dice al paciente que camine con energía
y bruscamente usted le dice que pare y que gire por completo. Gire por completo es que gire 360 grados. Usted va a ver que el paciente tiene mucha dificultad para detenerse y para girar. Cuando gira, ocurre cierta vacilación en los movimientos y a veces hasta se puede caer. Entonces ese es el tercer ejercicio de Fournier. El cuarto ejercicio de Fournier, usted le hace subir y bajar escaleras y va a ver que el paciente lo hace con mucha dificultad y con marcada oscilación hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo me acuerdo un día que le diagnostiqué a un paciente que tenía una ataxia, que después resultó ser una ataxia por una polineuritis. Yo tengo mi consultorio en un primer piso por escalera. Entonces bajo a abrirle al paciente a la calle. Cuando le abro, el paciente sube la escalera y yo subo atrás de él. Cuando subo atrás de él, yo veo la dificultad que el paciente tiene para subir la escalera, cómo se balancea de un lado y del otro a medida que va subiendo la escalera. Y yo era un paciente que veía con cierta frecuencia y nunca había notado que él tuviera una dificultad. Entonces, cuando llega al consultorio le digo, pero usted tiene problemas para subir la escalera. Sí, me dice, tengo cierta dificultad para hacer algunos movimientos. Bueno, y ahí lo estudiamos y el paciente tenía una ataxia. Por supuesto, le hicimos todas las maniobras para la cerebeloso, pero no era cerebelosa, era una ataxia por una polineuritis. Entonces, 4 ejercicios del Fournier: que se levante rápido de la silla, que camine en línea recta con ojos abiertos, ojos cerrados y mirando al techo, que camine con energía y gire por completo, y subir y bajar escaleras. Y después tenemos el signo de Romberg. El signo de Romberg lo que investiga es la coordinación estática. Se le dice al paciente que se pare en posición de firmes, con los 2 pies juntitos, con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. O sea, posición de firme con los brazos pegados al cuerpo. El paciente, cuando usted lo coloca en posición de firme, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, usted ve que el paciente oscila para un lado o para el otro y tiende a caer para un determinado lado. Ese es el signo de Romberg positivo. Se puede hacer lo que se llama el Romberg sensibilizado. El Romberg sensibilizado es que en vez de pararse en posición de firme, con los 2 pies juntitos y los brazos pegados al cuerpo, decirle que se ponga en posición de firme, pero con un pie adelante del otro, formando una línea entre un pie y el otro. Esa es una maniobra que pone más en evidencia todavía el Romberg, por eso se llama Romberg sensibilizado, y el paciente oscila y cae hacia uno de los lados. La otra manera de sensibilizar el Romberg es que el paciente se pare en un solo pie y que con el otro pie haga el número 4. O sea, que flexione el pie y haga un 4. Y ahí el paciente oscila y cae hacia alguno de los lados. El Romberg es positivo. Cuando usted tiene un Romberg positivo, el paciente tiene o un síndrome vestibular o un síndrome cordonal posterior o una neuropatía periférica. Entonces, esto es pregunta de examen. Cuando el paciente tiene Romberg positivo, tiene o un síndrome cordonal posterior o una neuropatía periférica o un síndrome vestibular. El síndrome cerebeloso, en el síndrome cerebeloso, usted no puede tomarle el Romberg al paciente. Es imposible hacerle hacer la maniobra del Romberg.
porque el cerebeloso solamente se puede mantener parado, separando mucho las piernas y aumentando la base de sustentación. Si usted le hace poner los dos pies juntitos, el cerebeloso se cae al piso. Entonces, el cerebeloso no se puede tomar el romber. No se puede tomar el romber. Hay imposibilidad para tomar el romber. Tenemos seis causas fundamentales de ataxia. 6 causas de ataxia. El síndrome cerebeloso, el síndrome vestibular, el síndrome cordonal posterior, el síndrome polineurítico, las ataxias genéticas. Las ataxias genéticas en general es que usted empieza con una ataxia, pero su papá la tuvo, su abuelo la tuvo, su tío la tuvo, o sea, una ataxia que tiene un componente histórico genético en su familia. Y les puse separada la enfermedad celíaca. En realidad la ataxia de la enfermedad celíaca es cerebelosa, pero se la puse aparte para que ustedes recuerden que los enfermos celíacos pueden tener ataxia y pueden tener un síndrome cerebeloso. Bueno, entonces, conclusión. Cuando usted quiere diagnosticar una ataxia, usted se basa en los 4 ejercicios de Fournier y en la maniobra de Romberg. El Romberg es positivo en todas las ataxias, menos en el síndrome cerebeloso. Y hay 6 causas de ataxia: síndrome cerebeloso, vestibular, cordonal posterior, polineurítico, las ataxias genéticas y la enfermedad celíaca. Vamos a hablar en primer lugar de la... ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna... ¿Está todo clarito? Bueno, Bien, doctor, buen día. ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Vamos a hablar ahora de la ataxia cerebelosa. El cerebelo puede estar comprometido en 2 partes. Uno es que vos tengas comprometido el vermis del cerebelo. El vermis es la parte central del cerebelo, que es como un gusano. Por eso se llama vermis, porque vermis es como un gusano. Es lo que se llama el paleocerebelo, el cerebelo más antiguo. Ese cerebelo más antiguo es el que regula la postura estática, regula la dinámica corporal y regula el equilibrio del tronco. Si usted tiene dañado el vermis cerebeloso por cualquier causa, puede ser un tumor, un accidente cerebrovascular, una enfermedad, pero si usted tiene dañado el vermis, el primer síntoma que va a tener el paciente es la astasia. Astasia. ¿Qué es la astasia? Si usted al paciente lo para, el paciente se para abriendo mucho las piernas, aumentando la base de sustentación, pero tiende a caer para adelante o tiende a caer para atrás. Usted tiene que tener cuidado, poner las manos, porque el tipo se puede ir al suelo mal, se puede lastimar mucho. Entonces eso se llama astasia, cuando el paciente se cae para adelante o cuando el paciente se cae para atrás. Eso indica una lesión del vermis cerebeloso, una lesión del paleocerebelo. Si usted al paciente lo sienta en la cama, no se puede quedar sentado. Se cae para los costados o se cae para atrás. Eso se llama asinergia del tronco. Asinergia del tronco.
Otra manera de poner de manifiesto la sinercia del tronco es que si el paciente intenta caminar, levanta el pie mucho, desmesuradamente levanta el pie, y cuando va a dar el paso para adelante, mueve el pie, pero el tronco no lo acompaña, y entonces el paciente se cae. Entonces hay 3 manifestaciones de daño del vermis cerebeloso. Una es la astasia, que es cuando me parás, porque solo no me puedo parar mucho, abro mucho la base de sustentación y me caigo para adelante o me caigo para atrás. Y después la sinergia del tronco. Si me sientan en la cama, me caigo para un costado, me caigo para el otro o me caigo para atrás. No me puedo quedar sentado en la cama. Y si me haces caminar, levanto desmesuradamente el pie, pero cuando doy el paso, muevo el pie, pero el tronco no acompaña el movimiento del pie. Y eso hace que me caiga. Eso es entonces la lesión del palio cerebelo. Es raro de ver, es raro de ver. Yo nunca vi lesiones de palio cerebelo puras, nunca vi. Son raras, pero bueno, están descritas. Lo que se ve con más frecuencia es el compromiso de los hemisferios cerebelosos. Lo que ustedes estudiaron en anatomía con el nombre de neocerebelo. El neocerebelo se ocupa de la coordinación fina de los movimientos, se ocupa de regular la acción entre los músculos antagonistas y agonistas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo flexiono el brazo porque hay músculos flexores, pero estoy relajando mis músculos extensores. Bueno, esa regulación entre agonistas y antagonistas la hace el cerebelo. También el cerebelo regula el tono muscular. Acá hay muchas enfermedades que pueden afectar a los hemisferios cerebelosos o al neocerebelo. Pues vamos a ver cuáles son esas enfermedades. Son como 7, 8 enfermedades que pueden afectar al cerebelo. ¿Cómo se presenta el paciente? Bueno, debe ser uno de los cuadros que tiene más rica semiología. Ustedes cuando estudian el síndrome cerebeloso van a tener que estudiar más de 10 maniobras o 10 manifestaciones. Así que yo tranquilamente el día del examen te puedo preguntar, decir, nómbreme por lo menos 8 manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso que afecta a los hemisferios cerebelosos. La primera manifestación es la alteración en la marcha. El paciente camina como si estuviera borracho. De hecho, la marcha del cerebeloso se la llama marcha de ebrio. El paciente camina haciendo zigzag. O sea, zigzag es que me voy para un lado, me voy para el otro, me voy para un lado, me voy para el otro. Y da la impresión de que en cualquier momento se está a punto de caer. Esa es la marcha del ebrio. Que es típica de los pacientes con síndrome cerebeloso. Y después tenemos una serie de maniobras que podemos hacer. La primera maniobra es la maniobra índice-nariz. Con los ojos cerrados, el paciente va a abrir los brazos, extender los brazos abiertos, y usted le pide que con la punta del dedo índice se toque la punta de la nariz.
Primero del lado derecho y después del lado izquierdo. Una vez del lado derecho, una vez del lado izquierdo. Una vez del lado derecho, una vez del lado izquierdo. Usted primero deja que el paciente se acostumbre a la maniobra. Una vez que se acostumbra, usted le puede pedir que la haga más rápido. O sea, que más rápidamente se toque con la punta del dedo la punta de la nariz. Ojo que su orden tiene que ser muy clara. Su orden no es tóquese la nariz. Su orden es con la punta del dedo, con la punta del dedo índice, usted se tiene que tocar la punta de la nariz. O sea, es una indicación muy precisa. ¿Qué va a encontrar como alteraciones? Hay dos alteraciones. Una alteración se llama dismetría. ¿Qué es la dismetría? El índice cuando va hacia la nariz o se queda corto y le pega en la mejilla, o se pasa y le pega en la mejilla del otro lado. Eso es dismetría. No puede tocarle la punta de la nariz porque o se queda corto o se pasa para el otro lado. Y la otra anormalidad se llama descomposición del movimiento. En vez de poder hacer el movimiento en un solo, si yo me toco la nariz, yo lo estoy haciendo en un solo movimiento, ¿ven? Esta gente hace así, después hace así para arriba, para abajo, descompone el movimiento en varias maniobras. Eso se llama descomposición del movimiento. Entonces, con la prueba índice nariz, con los ojos cerrados, cuando el paciente presenta descomposición del movimiento o dismetría, usted dice la maniobra es patológica, este paciente tiene un síndrome cerebeloso del neocerebelo. Se puede hacer la misma maniobra en los miembros inferiores. La maniobra se llama talón-rodilla. Usted lo acuesta al paciente en una cama o en una camilla y le dice, con el talón de la pierna izquierda, tóquese la rodilla derecha. Y después baje con el talón rozando la tibia, rozando la pierna, y ponga el pie otra vez sobre la camilla. Entonces, repito, usted le dice al paciente, con el talón de la pierna izquierda, usted va a tocar la rodilla, va a bajar por el borde de la tibia, o sea, por el borde de la pierna, hasta que usted coloque el pie nuevamente sobre la camilla. Eso usted lo hace primero del lado izquierdo y después lo explora del lado derecho. ¿Y qué va a encontrar? Bueno, va a encontrar lo mismo. Dismetría. Dismetría es que cuando quiere tocar la rodilla se pasa para afuera o se pasa para adentro. Y va a encontrar descomposición del movimiento. Si usted encuentra esto, usted dice, bueno, este paciente tiene un síndrome cerebeloso por afectación del neocerebelo. ¿Cómo está el tono muscular en los pacientes cerebelosos? Usted va a encontrar que los músculos están hipotónicos. Pregunta de examen. Los músculos están hipotónicos. Puede haber un temblor cuando el paciente extiende la mano y el brazo. Hay un temblor, pero es un temblor muy finito, muy finito y muy rápido. Y a veces tiene lo que se llama temblor intencional. Temblor intencional es, usted le pone una virome, le dice, a ver, agarre la virome, y el tipo cuando va a agarrar la virome, ahí tiembla. Entonces,
El tipo tiembla cuando se mueve con una intención. Por eso se llama temblor intencional. El paciente tiene lateropulsión, tiende a caer hacia el lado del hemisferio lesionado. Tiende a caer hacia el lado del hemisferio lesionado. O sea, si tengo una lesión en el lado derecho, tiendo a caer hacia el lado derecho. Y después hay una serie de pruebas que podemos tomarlas todas. Son un montón. La primera prueba es una prueba muy interesante que se le ocurrió a Babinski. Usted agarra un papel, hace 2 rayas verticales, separadas más o menos por 10 centímetros, y le pide al paciente que entre esas 2 rayas dibuje los renglones, sin pasarse, o sea que los dibuje entre las 2 rayas, perfectamente haga los renglones entre las 2 rayas. Usted va a ver que el paciente no puede hacer los renglones, se pasa siempre, pasa de la línea. Eso es típico del síndrome cerebeloso. La otra prueba es, usted le pone un vaso y le dice que agarre el vaso. Usted va a ver que el paciente, para agarrar el vaso, abre excesivamente la mano, y lo agarra. Si usted le dice que lo suelte, también al soltarlo abre desmesuradamente la mano. Esa se llama la prueba de prensión del vaso. Después tiene la prueba que se llama de inversión de la mano. Usted coloca al paciente sentado con las 2 palmas para arriba y le dice que simultáneamente dé vuelta a las 2 manos. Que haga esto que estoy haciendo yo. Que simultáneamente dé vuelta a las 2 manos. Usted va a ver que la mano del lado enfermo no se invierte con la misma velocidad que la mano del lado sano. La prueba de la marcha a gatas, usted lo coloca al paciente en el piso en 4 patas, o sea, apoyado con las rodillas y con los brazos, y le dice que camine en 4 patas. Usted lo que va a ver es que del lado que tiene el hemisferio afectado, levanta más la mano y levanta más la pierna que del otro lado. Después está lo que se llama la prueba de la flexión del tronco. La prueba de la flexión del tronco se hace con el paciente acostado, boca arriba. Usted le dice que cruce los 2 brazos así en el tórax y que se levante de la cama sin ayudarse con los brazos. El paciente no lo va a poder hacer y al mismo tiempo usted va a ver que en el esfuerzo de intentar hacerlo va a flexionar los muslos sobre la pelvis y no se puede sentar. Otra prueba interesante es la llamada prueba de la inversión del tronco. El paciente está de pie, usted se pone de costado y le pide que dirija la cabeza hacia atrás, o sea, que se incline hacia atrás, la cabeza y la espalda. Va a ver que el paciente, cuando inclina hacia atrás la cabeza y la espalda, no flexiona las rodillas y llega un momento que se puede caer al piso. Eso se llama la prueba de la inversión del tronco. Otra prueba es la prueba del arrodillamiento. Usted le dice, le pone al paciente una silla
y le dice que se arrodille primero con un miembro inferior y después con el otro, que se arrodille en la silla. Usted va a ver que del lado enfermo levanta más la pierna del lado enfermo y cuando la apoya choca contra el asiento haciendo más ruido. Eso se llama la prueba del arrodillamiento. Después está la prueba para evaluar lo que se llama la diadococinesia. Diadococinesia. En la diadococinesia, usted con el paciente sentado le hace poner una mano con la palma para abajo y la otra mano con la palma para arriba. Entonces el paciente está con una mano para abajo y una para arriba y usted le hace hacer esto. O sea, una mano gira para arriba y la otra gira para abajo. Esto requiere una coordinación muy importante entre los músculos agonistas y los músculos antagonistas. El paciente no lo va a poder hacer, lo va a hacer de una manera muy lenta o muy torpe, y eso se conoce con el nombre de adiadococinesia. Adiadococinesia, o sea, falta de la diadococinesia. Como ven, hay un montón de maniobras que tienen que saber y que las tienen que recordar y las tienen que estudiar, ¿no? ¿Qué pasa si usted le toma los reflejos? Usted le hace el reflejo rotuliano o el reflejo patelar con el martillito. Yo esto lo pregunto siempre. Esta es una pregunta de examen. La pregunto siempre. Le pregunto, ¿cómo están los reflejos en el síndrome cerebeloso? Entonces los alumnos me dicen, están aumentados, están disminuidos. Y lo interesante es que no están ni aumentados ni disminuidos, ni normales. Están pendulares. ¿Pendulares qué quiere decir? Que cuando usted le pega en la rótula con el martillito, la pierna se queda haciendo un movimiento oscilante de vaivén, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, hasta que se detiene. Eso se llama reflejos pendulares. Y en la única enfermedad que se ve eso es en el síndrome cerebeloso. O sea que es un reflejo interesante e importante de tomarlo. Después tenemos dos pruebas simpáticas, bastante simpáticas. Una es la prueba de André Tomás o André Thomas. La prueba de André Tomás es la siguiente. Usted se pone en la espalda del paciente, le agarra la cintura al paciente y hace movimientos para adelante, para atrás en la cintura del paciente. Esos movimientos de adelante a atrás en la cintura hace que el paciente, como es un movimiento rotatorio que usted está haciendo, el paciente rota para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Pero como tiene los brazos hipotónicos, usted va a ver que los brazos se mueven desmesuradamente, y que ese movimiento es mucho mayor del lado que él tiene el brazo, del lado cerebeloso que él tiene afectado. Esa es la maniobra de André Tomás. Después tenemos la prueba de Stewart y Holmes, una prueba muy divertida, yo a veces la hacía con los alumnos. La prueba de Stewart y Holmes es la siguiente. Usted le pide al paciente que flexione el antebrazo sobre el brazo, poniendo la mano cerca de su cara, de la cara del paciente. Y usted le dice que haga fuerza, y usted se opone a la fuerza que hace el paciente. Si usted de golpe le saca la mano,
si usted le saca la mano, un paciente normal no se golpea, se frena. El cerebeloso, ¡paf!, se pega un bife él mismo en la cara. De vuelta. Brazo, antebrazo flexionado en el brazo. Palma abierta, a la altura de la cara. Le dice que haga fuerza para llegar a la cara y usted se opone a esa fuerza. Pero usted de golpe, sin decirle nada, la suelta. Cuando lo suelta, una persona normal se frena antes de pegarse. El cerebeloso, ¡paf!, se pega en la cara. Esa es la maniobra de Stewart Holmes. También pregunta de examen, junto con la de André Tomás. Si usted lo hace escribir al cerebeloso, la letra es irregular, desigual, y a veces tiene lo que se llama megalografia. Megalografia es que tengo letras de gran tamaño, escriben letras de gran tamaño. Si lo hace hablar, la palabra es lenta, es entrecortada, monótona y con cierta dificultad en la dicción. Eso se conoce con el nombre de palabra escandida. La palabra escandida es típica del síndrome cerebeloso. Finalmente, el paciente tiene nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Usted puede tener, son movimientos oculares. ¿Vieron cuando usted viaja en el subte al lado de una persona y la persona está mirando por la ventanilla y usted ve que los ojos hacen como un movimiento? Bueno, ese movimiento se llama nistagmo. Ese es un nistagmo fisiológico normal, pero hay pacientes que tienen nistagmo patológico. En el caso del síndrome cerebeloso pueden tener nistagmo horizontal, vertical o rotatorio. O sea, rota el ojo para un lado y para el otro. Es la única enfermedad que puede tener nistagmo horizontal, vertical y rotatorio. A veces puede tener lo que se llama baile ocular, también llamado opsoclonus. Los ojos bailotean en distintas direcciones. Así que hay que observarle los ojos a estos pacientes. Entonces, fíjense todas las cosas que hemos dicho. Si nosotros las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 las características del síndrome cerebeloso. Entonces yo perfectamente el día del examen puedo decirle, nómbreme al menos 10 características del síndrome cerebeloso por afectación del del neocerebelo, de los hemisferios cerebelosos. Usted me tiene que nombrar por lo menos 10. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay alguno que quiere que la repita o que no la entendió? Doctor, buen día, una pregunta. Sí, dígame. Lateropulsión hacia el hemisferio lesionado, dice el texto. ¿Es así? O sea, Claro, ipsilateral. es así. El paciente se lateraliza más hacia el lado que tiene el hemisferio lesionado. Si es Gracias. del derecho, se va para la derecha. Si es el izquierdo, se va para la izquierda. Y abre Gracias. desmesuradamente las piernas. Usted no le puede tomar el romber, porque si usted le dice póngase en posición de firme, el paciente se cae al piso directamente. No puede estar parado sin abrir desmesuradamente las piernas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Son muchas las maniobras, son 20, las tienen que saber, son importantes, porque cuando usted tiene sospecha de un síndrome cerebeloso, por lo menos me tiene que saber hacer 10 de estas maniobras, como para que usted me diga, mire doctor, tiene un síndrome cerebeloso. El tipo está con un problema en el cerebelo. ¿Mm? Doctor, una consulta. Dígame, ¿El momento de la base de sustentación es en el neo y en el palio cerebelo, en los dos? en los dos, en los Ah, dos. Eso es en los dos, en los dos. Por eso no se puede hacer el rombo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las causas. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan al cerebelo? ¿Cuáles son las causas? Bueno, tenemos causas, digamos, comunes y tenemos causas raras. Primera causa, que el paciente tenga un tumor del cerebelo, ¿m? O un tumor en la fosa posterior que esté comprimiendo el cerebelo. También puede tener, además de un tumor, puede tener metástasis, ¿no? Alguna vez he tenido pacientes con metástasis de un cáncer a nivel del cerebelo y el paciente por las metástasis hace un síndrome cerebeloso. Eso es fácil porque usted le pide las imágenes, le pide la tomografía, le pide una resonancia y usted va a ver el tumor que está en el cerebelo, las metástasis, o a ver que está comprimido el cerebelo. Entonces acá con las imágenes es fácil hacer el diagnóstico. Hay un tumor específico del cerebelo que afecta a personas jóvenes que se llama hemangioblastoma cerebeloso, que es un tumor que tiene que ver con la irrigación del cerebelo, por eso se llama hemangioblastoma, y puede dar una imagen muy característica en la resonancia, sobre todo cuando usted le da contraste intravenoso. Como es un tumor muy vascularizado, la imagen va a ser una imagen bastante típica. Doctor, Después, ¿eso entra dentro de lo que es malformación arteriovenosa? no, eso es otra cosa. Malformación arteriovenosa es otra cosa. Esto es un Ah, cáncer. Esto es un cáncer. bien. Ah, Esto es bien. un cáncer de cerebelo, ¿no? Pero de células que tienen que ver con la irrigación del cerebelo. La malformación arteriovenosa no es muy común que ocurra en el cerebelo. Más común la malformación arteriovenosa cerebral. ¿Mm? Gracias. Puede haber ACV. El ACV puede ser hemorrágico, o sea, haber una hemorragia del cerebelo, o puede haber un infarto de cerebelo. Yo me acuerdo, el primer decano de la facultad era el doctor Feldstein. El doctor tenía un paciente que por un pico hipertensivo había hecho 2 hematomas cerebelosos y el doctor tenía que viajar y me dejó el paciente durante 4 o 5 días, me lo dejó a cargo a mí para que yo lo fuera a ver. Era un paciente de riesgo porque cuando usted tiene un hematoma en el cerebelo, se puede enclavar el paciente, puede aumentar de tamaño el hematoma y hacer fenómenos de enclavamiento. Entonces, es una cosa de cuidado tener un ACV cerebeloso. ¿Mm? Entonces, es un ACV que puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. Después, compromiso cerebeloso paraneoplásico. Esto se ve en los cánceres de pulmón. ¿Se acuerdan cuando dimos la clase de cáncer de pulmón? Dijimos que había una serie de paraneoplasias pulmonares neurológicas. También había paraneoplasias endócrinas, cutáneas, hematológicas y osteoarticulares. Pero había neurológicas. Y dentro de las neurológicas estaba el síndrome paraneoplásico cerebeloso.
O sea, en general, ¿qué va a ser? Va a ser un paciente fumador de larga data, que de golpe llega a la consulta con un síndrome cerebeloso, usted lo interna, le saca una placa, una tomografía, le hace una endoscopía respiratoria y se encuentra con que el paciente tiene un cáncer de pulmón, cuya primera manifestación del cáncer de pulmón fue un síndrome paraneoplásico, en este caso un síndrome paraneoplásico neurológico cerebeloso. A mí me pasó esto cuando estaba haciendo la residencia, una vez me interna un paciente con un síndrome cerebeloso, yo lo estudio, le hago una placa, en la placa se veía una masa en un pulmón, hicimos la endoscopía y tenía un cáncer pulmonar y la manifestación era una manifestación paraneoplásica. Esto se debe a que estos tumores fabrican muchas veces anticuerpos que destruyen las células cerebelosas, sobre todo las células de Purkinje del cerebelo. En los chicos, sobre todo en los chicos, se ha descrito la cerebelitis, o sea, una inflamación del cerebelo. Una inflamación que puede ser por varicela, por sarampión o por difteria. Por suerte, esta cerebelitis dura solamente unos meses. Después se recupera. Pero en esos meses que tiene la cerebelitis, el paciente tiene un síndrome cerebeloso. En general son niños. La sífilis del sistema nervioso central puede dar demencia, puede dar meningitis, puede dar tabes y puede dar cerebelitis, ¿no? Y dar un síndrome cerebeloso por neurosífilis. O sea que siempre que usted tenga un paciente con síndrome cerebeloso, es de buena práctica pedirle la BDRL. Porque capaz el tipo es un sifilítico que nunca se trató. La enfermedad celíaca, ya dijimos que es una causa de síndrome cerebeloso. Tuve una paciente muy interesante con un síndrome cerebeloso de causa celíaca. Muy interesante porque no tenía ninguna manifestación digestiva de celiaquía. Solo tenía las manifestaciones neurológicas de celiaquía. Ahí usted le tiene que pedir los anticuerpos para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Son 3 anticuerpos que vamos a estudiar cuando veamos la parte de enfermedad celíaca en tubo digestivo. El hipotiroidismo, es raro que el hipotiroidismo curse con un síndrome cerebeloso. La verdad es muy raro. Yo he visto casos de hipotiroidismo y nunca he visto esto. Supongo que tienen que ser casos de hipotiroidismo de larga data. El paciente, nadie le hizo el diagnóstico y está hipotiroideo durante mucho tiempo. La esclerosis múltiple, puede haber bandas, zonas de esclerosis. Se sabe que la esclerosis múltiple puede afectar cualquier estructura del sistema nervioso. Cerebro, ganglio de la base, cerebelo, médula. Entonces puede haber lesiones de esclerosis múltiple en el cerebelo. La degeneración y atrofia de cerebelo por alcoholismo. Los alcohólicos, si es un alcohólico empedernido que chupa y chupa y chupa y chupa y chupa, pueden hacer una atrofia de cerebelo y el paciente queda con una discapacidad grave. Eso no se recupera. Yo tuve en el Ramos Mejía un paciente de 60 años, albañil. El tipo era un gran chupador, se tomaba 4 o 5 litros de vino por día. Hizo un síndrome cerebeloso
El señor no podía caminar, no podía pararse, quedó totalmente discapacitado, con un agravante que en la ciudad de Buenos Aires no hay lugares para internar a estos pacientes cuando tiene menos de 65 años. Porque cuando tiene más de 65 años lo mandas a un geriátrico, pero con menos de 65 años no te lo aceptan. Así que fue un problema importante qué hacer con ese señor. El déficit de vitamina B12 y el déficit de vitamina B1, la tiamina, el déficit de vitamina B1 es muy común en alcohólicos, pueden producir también síndrome cerebeloso. Este lo vamos a meter dentro de las causas comunes, porque después nos quedan causas raras. Las causas raras pueden ser cuadros cerebelosos genéticos. Ahí está la enfermedad de Pierre-Marie Foix y Alajuanin. Es una enfermedad genética neurológica muy rara. La enfermedad de Friedreich, que es una ataxia genética. En general estas tienen componente familiar. Tipo te dice mi papá, mi abuelito, mi tío, tuvo esto mismo que tengo yo. La atrofia olivopontocerebelosa y la atrofia dentorrúbrica son enfermedades degenerativas cerebrales que pueden afectar al cerebelo. Algunas drogas, la difenilidantoína, el litio y los barbitúricos, pueden dar síndrome cerebeloso. Algunos tóxicos, por ejemplo el tolueno, el bismuto, la gasolina. Yo he visto síndrome cerebeloso en inhaladores de Poxirram. ¿Vieron esos que inhalan Poxirram para drogarse? Bueno, eso tiene tolueno. Y entonces inhalan el Poxirram y pueden hacer un cuadro cerebeloso. Y finalmente la que se llama la malformación de Arnold-Chiari tipo 1, es una malformación de la columna cervical con afección de la médula cervical y a veces tiene compromiso cerebeloso. Por supuesto le va a pedir una resonancia para ver el cerebelo, le pide hormonas tiroideas, anticuerpos para la enfermedad celíaca, BDRL, dosaje de vitamina B1 y de B12, endoscopía y tomografía de tórax para descartar un síndrome paraneoplásico. Bueno, con esto terminamos. Creo que no hay otro tema en el temario, ¿no? Me parece, a ver, me voy a fijar por la duda. Los movimientos anormales, profe. Ah, ¿está lo de movimientos anormales? Sí, Bueno, también. bueno, vamos a dar un poquito lo de movimientos anormales, por lo menos los más relevantes. A ver. Doctor, me quedó una duda con el déficit de vitamina B1 y B12. ¿Se revierte con la aplicación de vitamina? Mejora. Sí, si usted le da vitamina, puede mejorar. Sí, puede mejorar. El déficit de Y la vitamina, si usted intoxicación por litio o por otros fármacos también se suspende el fármaco, se sí, mejora. le tiene que suspender el fármaco y en general mejora. Sí. Tiene que suspender el fármaco y en general mejora. Vamos a buscar el capítulo de movimientos anormales, 41. 41. Sí, me parecía que estaba antes de Parkinson. Estaba en lo correcto. Bueno, aunque sea vamos a nombrar los más importantes. Primero el temblor. El temblor. Por supuesto, cuando usted tiene un paciente con temblor,
lo primero que piensa usted es que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo o un síndrome Parkinson Plus. El temblor de Parkinson es un temblor como si el paciente contara monedas. Suele aparecer en una mano, después se puede afectar la otra mano, pero a veces puede temblar los pies, las piernas, las mandíbulas, los labios y la lengua. El estrés aumenta el temblor en el parkinsoniano. Y si el paciente mueve la mano, al hacer movimiento, el temblor desaparece o disminuye. A veces hay un temblor que se llama temblor durante la acción, que es cuando el paciente hace alguna acción, ahí al mover el brazo o al mover la mano, tiene un pequeño temblor. Ahí tenemos el temblor más común, es el temblor postural, que es cuando usted mantiene el brazo en una posición fija y puede ser por ansiedad, puede ser por hipertiroidismo, puede ser por alcoholismo, puede ser por drogas sedantes o drogas hipnóticas. Es muy común el temblor por alcoholismo, así que hay que preguntar siempre lo de alcoholismo. Recuerden el temblor del hipertiroidismo, que es un temblor muy finito, muy finito, así que siempre hay que pedirle los dosajes de hormona tiroidea. Existe lo que se llama el temblor esencial familiar idiopático. El temblor esencial es autosómico dominante, entonces el paciente te va a contar, mi mamá tenía este temblor, mi abuela tenía este temblor. Suele empezar en la adolescencia, a veces empieza entre los 30 y 40 años. Tiene una característica. El temblor esencial mejora con el alcohol y mejora con beta bloqueantes. Cuando el paciente envejece, el temblor tiene menos frecuencia, pero más intensidad. Y empeora cuando el paciente está cansado, cuando está ansioso. Ahí el temblor empeora. También empeora con las anfetaminas, con el café, con la teofilina, con el litio, con los antidepresivos tricíclicos, con los esteroides, con las drogas antipsicóticas y con el valproato de sodio. Yo he visto pacientes con temblor esencial. Me acuerdo, yo trabajaba en el servicio de clínica del doctor Baré, en el hospital francés, ahora se llama Milstein, el hospital francés, y el doctor Baré era el jefe de servicio, era un gran clínico, es el del libro de semiología, el libro de Califano Baré. Y Baré tenía un temblor esencial. Le daba mucha vergüenza, entonces él escondía la mano en el guardapolvo. Pero cuando le tenía que palpar el abdomen o palpar algún órgano del paciente, tenía un marcado temblor. Se puede dar tranquilizantes del tipo de las benzodiazepinas. El alcohol reduce el temblor durante 3 a 4 horas, los beta bloqueantes. La nimodipina también puede disminuir el temblor y la primidona, que es una droga que se usa para la epilepsia, también puede disminuir el temblor. Bueno, creo que hemos hablado de los temblores más importantes. La tetania no vamos a hablar porque eso lo vamos a dar cuando demos la clase de hipocalcemia el año que viene, porque las principales causas tienen que ver con la hipocalcemia. Los calambres, a veces hay pacientes con calambres repetidos, intensos,
pueden ser por hipopotasemia, pueden ser por hipomagnesemia, pueden ser por hipernatremia, pueden ser por déficit de fosforilasa muscular. Y hay también calambres patológicos en la ELA. La palabra corea quiere decir danza. El paciente tiene movimientos amplios, involuntarios, de gran amplitud, sin finalidad, rápidos, bruscos, desordenados, irregulares, que parece como si estuviera bailando. Afectan los brazos, las piernas, dificulta que el paciente tenga una postura fija, no pueden agarrar los objetos porque si los agarran inmediatamente los sueltan y se les caen los objetos al piso. A veces tienen protrusión y retracción de la lengua se abre para afuera y se mete, se abre y se mete. No puede mantener el puño cerrado. Si usted le dice que mantenga el puño cerrado, hace esto. Eso se llama el signo del ordeñador, porque es como que está ordeñando una vaca. Los movimientos anormales empeoran durante los trastornos emocionales y mejoran durante el sueño, paran durante el sueño. Los pacientes con corea tienen hipotonía muscular. Hipotonía muscular. Las lesiones de la corea asientan en el núcleo caudado y en el núcleo putamen. A veces se habla de atetosis cuando es una corea que tiene movimientos más lentos, más contorneantes. Y el balismo aparece en general en un hemicuerpo, es una corea pero con movimientos severos, violentos, donde los miembros son revoleados en el aire. Hay muchas causas de corea, muchas causas de corea. Tenemos la corea de Huntington, que es una corea hereditaria que evoluciona a la demencia. La corea de Sydenham, que es una corea que está relacionada con el déficit, está relacionada con la fiebre reumática. La corea de Sydenham son pacientes que tienen fiebre reumática. Se produciría por mecanismos autoinmunes que dañan a los ganglios de la base. Entonces tenemos la corea de Huntington, la corea de Sydenham. Puede haber corea por drogas antiparkinsonianas, por drogas antipsicóticas. Se ha descrito una corea del embarazo o por uso de anticonceptivos. Puede haber corea senil, coreas hereditarias. La enfermedad de Wilson puede cursar con corea. Algunas infecciones del sistema nervioso pueden tener corea. El lupus puede tener corea. El hipertiroidismo, el hipoparatiroidismo, el alcoholismo, la intoxicación con mercurio, manganeso y monóxido de carbono, las vasculitis cerebrales, la policitemia vera, puede haber corea paraneoplásica, el HIV, la sífilis, la esclerosis múltiple. O sea, como ven, puede haber un montón de causas de corea. Se utilizan los estabilizantes del humor, como la carbamazepina, el ácido valproico y el gabapentin, para tratar de controlar los síntomas de corea. La acaticia es una inquietud motora que hace que el paciente se tenga que mover todo el tiempo, no se puede quedar quieto.
La acaticia se ve en general con medicaciones psiquiátricas. Puede ser por antipsicóticos, antidepresivos, venlafaxina, paroxetina, fluoxetina, barbitúricos, anfetaminas. Esto se ve la acaticia, ¿eh? Cuando uno trabaja de psiquiatra, uno ve pacientes con acaticia. El genioespasmo es un movimiento del mentón y del labio inferior, que se mueven hacia arriba y hacia abajo, y pueden afectar a la lengua y al piso de la boca. Es hereditario, autosómico dominante, y se lo trata con toxina botulínica. Las disquinesias bucolinguales, ya las explicamos cuando vimos la clase de distonías, son movimientos de lengua, labios y mandíbulas, se ven en ancianos, pero también en pacientes tratados con antipsicóticos. Las mioclonías son saltitos o sacudidas musculares. Saltitos o sacudidas musculares. Pueden ser a veces aisladas, 2 o 3 sacudidas, pero a veces puede tener hasta 10 o hasta 80 sacudidas por minuto. Son bruscas, rápidas, asientan en un músculo o a veces en varios músculos. Un ejemplo de mioclonía se vieron cuando uno dice me late el párpado. Es que uno dice, tengo un latido en el párpado. Bueno, eso es una mioclonía. Esas mioclonías, hay muchas causas de mioclonías. Esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer, el Huntington, las epilepsias. O sea que hay muchas causas de mioclonías. En este Los caso que tics, nombraste en el párpado sería idiopática, ¿no? sí, es No hay una causa idiopática que en general dura unos minutos y después se le va. bárbaro. Los tics son movimientos bruscos, breves o lentos y mantenidos que asientan en un determinado grupo muscular y que el paciente repite todo el tiempo por una cuestión obsesiva, ¿no? Yo me acuerdo Bilardo, el director técnico, tenía el tic de agarrarse el cuello de la camisa y hacer así con la cabeza, ¿no? Cada rato hacía así. Mientras miraba el partido, hacía ese tic. En general son de causa psicológica. Puede haber tics por parkinsonismos y encefalitis, pero hay una enfermedad muy interesante que se llama la enfermedad de Gilles de la Tourette. Es una enfermedad neurológica que tiene muchísimos tics sobre todo de la cara. Pueden cambiar el número, el tipo y la localización de los tics, pero además tiene una característica. Tienen tics y tienen coprolalia. La coprolalia es que se ven compelidos a usar malas palabras o palabras censuradas socialmente o palabras inadecuadas para las circunstancias. Es bastante, se ve esto, ¿eh? También pueden tener ruidos vocales, eruptos, sonidos guturales, respiración ruidosa, pueden llorar, gritar, hacer sonidos de animales. A veces pueden tener comportamientos destructivos como golpear, pegar a una pared, gritar, morder, pelear. La enfermedad es autosómica dominante. Autosómica dominante.
Se asocia con el déficit de atención e hiperactividad, se asocia con la bipolaridad, se asocia con el mal control de los impulsos, con el trastorno obsesivo compulsivo, con la dislexia, con trastornos del aprendizaje y trastornos del sueño. Mejoran con antipsicóticos tipo haloperidol, o sea, los antipsicóticos tradicionales o los antipsicóticos de la primera generación mejoran cuando se usan en estos pacientes. Yo he visto esto, he visto pacientes con Gilles de la Tourette. Hace poco me cayó uno al consultorio que tenía una enfermedad bipolar. Tenía enfermedad bipolar con Gilles de la Tourette. Tenía múltiples tics, pero no vi que tuviera coprolalia ni que tuviera ninguna de estas cosas. Alguna vez vi en el colectivo, me acuerdo una vez subí en el colectivo y en el asiento de atrás del colectivo había un muchacho joven lleno de tics, que tenía todos tics todo el tiempo, y por momentos emitía gritos, sonidos guturales, y por ejemplo subía una persona y le decía, ¿qué haces, vieja de mierda, que subís a este colectivo? O sea, cosas totalmente inapropiadas e inadecuadas. Era un Gilles de la Tourette. Era un Gilles de la Tourette. Profe, ¿qué le Sí. haría diferenciar el movimiento de la corea del movimiento del Tourette? El Tourette tiene tics, no tiene corea. Las coreas son movimientos muy grandes de brazos y piernas, como si el paciente estuviera bailando. Eso no lo tiene el Tourette. Tourette tiene tics. Tics en la cara, mueve los ojos, mueve la nariz, mueve la boca, tiene todos tics faciales sobre todo. No tiene movimientos en las manos, en las piernas, eso no tiene nada. El tipo está perfecto, pero mueve todo el tiempo la cara con tics en la cara. Ok, gracias. Nos queda el síndrome de las piernas inquietas. Es interesante el síndrome de las piernas inquietas. Son pacientes que cuando se quieren dormir tienen una compulsión a mover, sobre todo las piernas. Algunos los brazos, la cabeza, el torso, pero tienen como una sensación molesta de que tienen que mover esa parte del cuerpo, porque si no la mueven se sienten mal. Suelen ser pacientes jóvenes, en general el 60% son familiares, autosómicos dominantes, pero hay algunas causas. Por ejemplo, se asocian mucho a la anemia ferropénica, a las venas varicosas, a la fibromialgia, a la apnea del sueño, por Parkinson, por Sjögren, por enfermedad celíaca, por artritis reumatoidea, a veces por medicamentos, sobre todo antidepresivos, antipsicóticos. Mejoran con benzodiazepinas, mejoran con clonazepam. También se puede usar estabilizantes del humor, como la carbamazepina o el gabapentin. He tenido algún paciente con síndrome de piernas inquietas. Lo que tiene que es molesto, es un síntoma molesto. No es una cosa grave, pero es una cosa molesta. Realmente es molesto para el paciente. Bueno, sin duda, de todos los movimientos anormales, los más importantes son los temblores y la corea. La corea es muy importante porque hay muchas causas de corea. Los otros son en general más raros, muchos secundarios a medicación. El Gilles de la Tourette me interesa que lo recuerden porque en general nadie se los explica y son pacientes que se ven. Yo por lo menos en mi vida debo haber visto 5 o 6. O sea que no son tan raros los Gilles de la Tourette.
O sea, son pacientes que tienen esta coprolalia, que te dicen lo primero que se le viene a la cabeza, y que tienen los tics, y que a veces tienen conductas violentas, a veces emiten ruidos, ruñidos, gruñidos, sonidos, y el cuadro es autosómico dominante, y andan bien con antipsicóticos convencionales. Bueno, con esto terminamos. En la clase de las 6:30 vamos a dar síndrome vertiginoso, vértigo, que es un poquito complejo. Después vamos a dar síndrome cordonal, que es bastante sencillo. Y vamos a dar polineuritis. Algunas de polineuritis vamos a dar una especie de resumen de las polineuritis, porque es un tema que ustedes van a ver con mucho más detenimiento en neurología el año que viene. No sé si quieren preguntar algo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, fenómeno. Gracias, profe. Con respecto de las notas de cardio, subimos las notas de cardio y la gente de gallego no me había mandado las notas. Entonces, hubo alumnos que aparecieron con un 2 y en realidad faltaba la nota de gallego. Eso ya las tengo, así que a todos aquellos que tengan un problema con la nota me escriben y si es por el tema del gallego, por supuesto enseguida le cambio la nota y ya le digo a la gente de sistemas que le cargue la nota correspondiente. Hubo 2 o 3 alumnos que el problema no fue del gallego, que fue un problema de error de carga, o sea, no error nuestro, nosotros pasamos la nota correcta, sino que la persona que las cargó se equivocó. Entonces, eso ya también hemos pedido que cambien esas notas. Con respecto a aquellos que me piden revisión de cardio, les pido paciencia porque usted sabe que yo el examen primero lo miro, lo reviso, lo corrijo y después lo cito. Ahora tengo solamente 3 pendientes, así que supongo que esos 3 los voy a citar para el martes que viene. Bueno, creo que nada más. Estudien porque tenemos todo neuro, tubo alto y tubo bajo. Y el examen es en octubre, miren que pronto llega. Parece muy lejano, pero pónganse a estudiar porque son muchos temas. Bueno, nos vemos a la tarde, 6:30, damos cordonal, vértigo, laberíntico y polineuritis. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, profe, Hasta luego, gracias. doctor.